seguridad individual de las personas. El problema que se ha planteado en la doctrina y que obviamente tiene total y absoluta vigencia y relevancia para la legislación penal guatemalteca es que se discute la autonomía de estos delitos. Es más, se entiende y se cree que tanto el delito de coacción como amenazas son delitos subsidiarios de otros delitos más graves, de tal manera que se cuestiona su autonomía propia. Y tal y como están planteados pues en la legislación penal nuestra, en el artículo 214, que se refiere a la coacción, y el artículo 215, que se refiere a las amenazas, indiscutiblemente que vamos a advertir que definitivamente, tal y como lo expone y lo expresa la doctrina, estos delitos, pues podría decirse, son subsidiarios de delitos más graves, de tal manera que por sí mismos carecen de autonomía propia. En ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, la descripción que cada una de las normativas tiene para poder analizar lo que estamos diciendo en cuanto a la subsidiariedad y en cuanto a la falta de autonomía de cada uno de ellos. ¿Por qué lo decimos? Veamos, por ejemplo, en cuanto a la coacción. El delito de coacción del 214 dice: quien sin estar legítimamente autorizado, o sea, sujeto activo es cualquier persona, mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a éste para que haga o para que deje de hacer lo que la ley no prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Originalmente este artículo 214 tenía un segundo párrafo que quedó pues legalmente suprimido por el decreto 31/2012 del Congreso de la República, de tal manera que la única descripción normativa que tenemos es la que acabamos de leer. Aquí podemos advertir pues que se trata de ilegítimamente, sin ninguna legitimidad, utilizando procedimientos violentos, y aquí podemos advertir de 2 tipos de procedimientos: la vis absoluta, la violencia material, o la vis compulsiva, la violencia psicológica. Dice, compela u obligue a otra persona para que haga o para que deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, para que efectúe o consienta lo que no quiere, o que tolere que otra persona lo haga, sea injusto o no. Esta es la descripción delictiva, y de ahí advertimos que este delito de coacción, tal y como está descrito en la ley penal guatemalteca, podría en todo caso considerarse como una tentativa de delito más grave. Si vemos algunos ejemplos en la práctica forense, en la vida cotidiana de nuestro país, podemos fácilmente identificar lo que estoy diciendo, por ejemplo. Y esto se da lamentablemente mucho en nuestra sociedad, en nuestro país.
la persona que obliga a otro o que lo coacciona, mejor dicho, para utilizar el término delictivo, coacciona a otro para que entregue cierta cantidad de dinero bajo la amenaza, es el otro tipo, que si no lo hace, pues le harán daño a él o a su familia. Y esto pues, continuamente se da acá en los comercios, en los buses, en los buses de transporte colectivo. Realmente se quejan de que se les envía pues alguna comunicación o se les hace saber que si no entregan una cantidad de dinero pues serán objeto de un ataque, de una lesión, qué sé yo. Ese es un delito de coacción. Tal y como está planteado, es un delito de coacción, aparentemente. Pero si ustedes hacen un examen estricto sensu, en sentido estricto, vamos a ver que si se plantea una cuestión de esta naturaleza y se captura y se procesa a la persona con seguridad, que más que un delito de coacción, los jueces van a perseguir un delito de tentativa de robo. Es decir, porque quieren apropiarse del patrimonio ajeno. Y para eso, pues, obviamente están coaccionando a la gente para que haga lo que no quiere, lo que la ley no prohíbe, por ejemplo, que entregue una cantidad de dinero. Si los detienen antes, en todo caso, sería una tentativa de robo. Es decir, esa coacción queda absorbida por la tentativa de robo. Pero si entregaran, como muchas veces ha pasado, el dinero que se pide y luego son capturados los sujetos activos, en todo caso estaríamos ante un robo o ante un robo agravado. Entonces, ¿en qué momento se hablaría de coacción? ¿En qué momento quedaría la coacción? Vean ustedes, esas son las dificultades que hay para tipificar de manera autónoma la coacción como delito. Y es exactamente lo mismo que pasa cuando se dan las amenazas. Si ustedes analizan el artículo 215, que se refiere precisamente a las amenazas, dice, quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Es decir, aquí debe haber el anuncio de un mal futuro. Es decir, quien amenazare a otro con causarle al mismo, dice, o a sus parientes. Dentro de los grados de ley, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya no delito. Es decir, el mismo caso de pedir dinero para no causar daño. Es decir, cuando se pide dinero para no causar daño, se está coaccionando, pero al mismo tiempo se está amenazando. En la doctrina incluso se discute mucho si la amenaza puede ser posible o no. Incluso la amenaza se da aun y cuando muchas veces sea imposible de concretar como se está haciendo o como se está diciendo. Lo que evidencia pues que es que hay un mal. Por ejemplo, decirle a alguien, si no salís de aquí, vas a salir con la cabeza en las manos. Si ustedes se dan cuenta, ese tipo de amenaza es imposible, pues. Nadie va a salir de un lado con la cabeza en sus manos, pues. Pero pues lo que está haciendo es la amenaza de un mal, de un mal que aunque sea imposible de llevarlo a cabo como se está diciendo, es la predicción de un mal futuro que conlleva pues definitivamente una lesión o puesta en peligro de la integridad o de la vida de una persona.
Pero aquí lo importante es que ustedes deben advertir es de que en esas circunstancias, tanto la coacción como la amenaza pierden su autonomía propia. Es decir, se vuelven subsidiarios de delitos más graves, como la tentativa de robo. En todo caso, si la amenaza es de que si no entrega una cantidad de dinero se dará muerte a la persona, pues incluso podría ir más allá de la tentativa de robo. Es más, si se llevara a cabo esto, sería una tentativa de asesinato. O en todo caso, si se llevara a cabo la situación, se concretara lo que se dijo, pues no se va a decir amenazas y asesinato. El asesinato subsume, absorbe el delito de amenazas. ¿Cómo absorbe y subsume el delito de coacción? Vean entonces por qué es que en la doctrina se dice que tanto uno como el otro, coacción y amenazas, regularmente pues son o constituyen tentativa de delitos más graves. El artículo 216 fue planteado de una manera extraordinariamente especial por el Congreso de la República, ya que se refiere a la coacción contra la libertad política. Esto es otra cosa. Esto se refiere de una manera muy especial a las libertades políticas que se tienen como ciudadano. Y dice el artículo 216, quien fuera de los casos previstos en leyes especiales, en las leyes penales especiales respectivas, por medio de violencia o amenazas, impidiere o coartare derecho político, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Estos son la posibilidad que hay de amenazar o coartar un derecho político como el derecho a elegir, por ejemplo, ser electo. Pero esto es algo muy, muy específico, pues, que plantea el artículo 216. En todo caso, pues, al artículo 216 se adicionaron a partir del decreto 4 del año 2010 unas agravaciones específicas. Y dice, la sanción establecida para este delito, o sea, estoy hablando del delito de coacción contra la libertad política, se aumentará en 2/3 partes en los siguientes casos. En los casos siguientes. A. Si el autor es funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral o integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal o Junta Receptora de Votos. Si se trata de que el sujeto activo es un funcionario o es un empleado del Tribunal Supremo Electoral, si es integrante de una junta electoral departamental o de una junta electoral municipal o de una junta receptora de votos, se agrava la coacción y tendrá entonces, se agrava y la responsabilidad penal y la pena se aumentará en 2/3 partes. Y luego dice B, si el autor es funcionario o empleado del Estado, en cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral. Estos son dos supuestos que establece la parte final que se adicionó al artículo 216 con el objeto de agravar la responsabilidad y agravar la pena en 2/3 partes si se trata de estos sujetos activos. Bien, esto es pues lo que prevé
el Código Penal actual respecto del delito de coacción y amenazas. Lo más importante, independientemente de la coacción contra la libertad política, que es otra cosa, explicábamos pues la discusión que hay respecto de la autonomía o subsidiariedad de la coacción y amenazas con respecto a delitos más graves como lo que hemos estado mencionando. Muy bien. Luego en el capítulo 5 se refiere a la violación y revelación de secretos. La verdad es que este tipo de delitos, cuando se establecieron en el año de 1973, el legislador siguió la modalidad del Código Penal Español de 1922. Y ahí es donde pues se dejó plasmada la posible violación y revelación de secretos, regularmente haciendo relación a la correspondencia. El bien jurídico tutelado indiscutiblemente es la seguridad jurídica de las personas. Estos delitos, al igual que la coacción y amenazas que acabamos de ver en cuanto al elemento interno, porque no lo había dicho, son delitos eminentemente dolosos. Se necesita siempre de voluntad, de conciencia de sujeto activo, de mala fe para llevarlo a cabo. Es decir, tiene que tener el sujeto activo la intención de llevarlos a cabo. ¿Qué pasa con la violación y revelación de secretos? La verdad es que si lo analizamos en atención a los avances tecnológicos de que contamos hoy día y de que se han dado hoy día en nuestras sociedades, estos delitos quedaron desactualizados por la tecnología. Basta con que los leamos rápidamente y advirtamos de que obviamente esto ha quedado, son o están casi fuera de lugar en este momento. Si vemos el artículo 217 que se refiere a la violación de correspondencia y papeles privados, así se llama, y así está legislado. Dice, quien de propósito, ser con mala fe, o para descubrir secretos de otro, abriere correspondencia. Imagínense ustedes, se estaba pensando en el año 73 en abrir cartas, pues eso es abrir correspondencia, pliego cerrado o despachos telegráficos, aquellos famosos telegramas que probablemente muchos de ustedes ya no vieron. Dice, pliego de cerrado o despachos telegráficos, telefónicos o de otra naturaleza, que no le estén dirigidos o quien, sin abrirlos, se impusiere de su contenido, será sancionado con multa. Estos son delitos que tenían una multa de 100 a 1000 quetzales. Es decir, les digo, no han tenido pues modificación y se mantienen con la misma descripción que fueron emitidos en su momento. Entonces se está hablando de descubrir secretos de otra persona o con propósito deliberado, abrir correspondencia, cartas, despachos telegráficos, los telegramas que se decían, telefónicos, dice, o de otra naturaleza. Y eso podría de alguna manera abrir alguna posibilidad, digamos, para cuando habla de telefónicos o de otra naturaleza, de lo que pudiera darse hoy día con la nueva tecnología, pues con los teléfonos que actualmente utilizamos. Pero pues obviamente este delito estaba concebido en otro momento.
El 218 se refiere también a la sustracción, al desvío o la supresión de correspondencia. Otra vez, sí, seguimos con la correspondencia. Dice, quien indebidamente se apoderare de correspondencia, pliego o despachos a que se refiere el artículo anterior o de otro papel privado, aunque no estén cerrados, o quien los suprimiere o los desviare de su destino, será sancionado otra vez con multa de 100 a 1,000 quetzales. Vean, las multas no son delitos penados con pena de prisión, sino que solo con multa de 100 a 1,000 quetzales. Pues que obviamente para aquella época probablemente una cantidad considerable de dinero, que en la actualidad pues ha quedado desfasado. Luego está el 219, que se refiere a la intercepción o reducción de comunicaciones. Si analizamos este artículo 219 de intercepción o reducción la intercepción o la reproducción de comunicaciones, vamos a ver que puede aplicarse aún con la tecnología vigente. Este artículo, que cuando se creó, cuando se emitió por el Congreso de la República, pues obviamente estaba lejos de tener esta tecnología. Sin embargo, de alguna manera quedó prevista esa posibilidad y actualmente puede darse. Vean lo que dice. Quien valiéndose de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, telefónicas, y oigan esto, u otras semejantes o de igual naturaleza, otras semejantes o de igual naturaleza. Es decir, que pueden ser las que actualmente pues están de moda, ¿no? O las impida o interrumpa, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Obviamente la interceptación que se puede hacer o la reproducción de teléfonos o de situaciones que se contienen pues en la tecnología actual, podría incluso caber en este artículo 219. Sin embargo, la pena sí está desfasada, porque es una multa de 100 a 1,000 quetzales otra vez. Luego, el 220 se refiere a una agravación específica. Dice, las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los 3 artículos que preceden, o sea, en el artículo 217, violación de correspondencia y papeles privados, 218, sustracción, desvío o supresión de correspondencia, y 219, intercepción o reproducción de comunicaciones, dice, las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los 3 artículos anteriores, o que preceden, serán de prisión de 6 meses a 3 años. Claro, aquí hay prisión ya no está hablando de la multa de 100 a 1,000 quetzales, vean bien. Aquí ya está hablando de una prisión considerable de 6 meses a 3 años. ¿Por qué? Porque esta fue una modificación de estas agravantes específicas, una modificación del decreto 31 del año 3012. O sea, esto es mucho más reciente, del año 2012, del año 2012. O sea, esto es mucho más reciente. De tal manera, pues, que por eso es que ya las penas están, obviamente, pues no solo la pena, la responsabilidad penal se agrava y se agravan las penas, pues, en relación a las otras que tenían una multa de 100 a 1,000 quetzales. Entonces, acá dice que la pena será de una prisión de 6 meses a 3 años en los siguientes casos. 1. Si el autor se aprovechara de su calidad de gerente
director, administrador o empleado de la dependencia, empresa o entidad respectiva. 2. Si se tratare de asuntos oficiales. 3. Si la información obtenida el autor la hiciere pública por cualquier medio. Y 4. Si el autor fuere funcionario o empleado público. Eso es decir, si se dan estos supuestos, se agrava la responsabilidad penal y se agrava la pena de 6 meses a 3 años. Esta es una reforma, decía, del año 2012, que vino de alguna manera a poder agravar la responsabilidad penal que se pueda haber dado en la comisión de estos 3 delitos que de alguna manera, como dijimos, quedaron desplazados pues, por la tecnología actual cuando se relacionan a la violación de correspondencia o papeles privados o la violación telegráfica. Sin embargo, hay la posibilidad de que puedan tipificarse cuando se trate de las comunicaciones pues, que actualmente pues, tenemos. Y luego, el artículo 321 habla de excepciones muy importantes. Dice, lo preceptuado en los artículos 217, 218 y 219 de este capítulo, o sea, lo que se refieren a la violación de correspondencia, a la sustracción, desvío y supresión de correspondencia, a la intercepción o reproducción de comunicaciones, dice, no es aplicable. O sea, lo preceptado en esos 3 artículos no es aplicable a los padres respecto de sus hijos menores de edad. Es decir, para que los padres tengan la posibilidad de poder tener un control en cuanto a la comunicación que puedan hacer sus hijos o que puedan tener sus hijos. No es aplicable, o sea que esos delitos no se tipifican cuando se trata de los padres respecto de sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protutores respecto de las personas que tengan bajo su guarda o custodia. Es decir, es una excepción que exime de responsabilidad penal, o sea, para no concretar esos delitos, cuando se trata de los padres respecto del control de sus hijos menores de edad, o bien de los tutores o protutores respecto de las personas que tengan bajo su guarda o custodia. El 222 se refiere a la publicidad indebida. Quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones fotográficas no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos sin la debida autorización, aunque le hubieran sido dirigidos, cuando el hecho cause o pudiere causar perjuicio, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Este 222 tampoco tuvo la modificación y pudiera en un momento dado poder aplicarse aún y cuando pues estemos ya teniendo la tecnología que actualmente tenemos en cuanto a la comunicación telefónica, los celulares pues, inteligentes que utilizamos. El 223 se refiere a la revelación de secreto profesional y dice, quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio. Fíjense bien a qué se refiere la revelación de secreto profesional. Quien sin justa causa, dice, revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte,
sin que con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio. Será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1,000 quetzales. Aquí lo que habría que traer a cuenta para reflexionar es la imposición de la pena. Yo creo que aquí fue espero pues que no haya sido un error mecanográfico o en todo caso un error del legislador, porque regularmente es pena mixta. La pena mixta es pena de prisión y pena de multa. Pero acá, en este delito, si ustedes se dan cuenta como quedó redactado, dice que será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años de prisión. Y luego dice, o multa de 100 a 1,000 quetzales. Es decir, no tiene lógica, ¿no? Un juez ante este delito tiene que decidir o imponer una multa de 100 a 1,000 quetzales o bien una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Es decir, yo más creo que fue un error en la redacción de la norma y que el legislador pues se estaba refiriendo a una pena mixta. Es decir, imponer una pena de prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 100 a 1,000 quetzales. Pero acá no dice y, sino dice o. Es una o la otra. Entonces podríamos pensar que de alguna manera pues fue un error. Muy bien. Esto es en cuanto a la violación y revelación de secretos, que en términos muy generales, lo que se advierte es que obviamente la tecnología actual, con la tecnología actual, pues quedaron desactualizados totalmente. O sea, cuando se emitieron estos tipos penales, no se estaba pensando, ni siquiera se tenía la menor idea de que en un momento dado iban a desaparecer la correspondencia común y corriente, como las cartas, como los telegramas. Sin embargo, se habló de telefonía u otras situaciones similares o iguales. Y ahí es donde podría caber todavía la posibilidad de poderse tipificar en cuanto a las comunicaciones que tenemos hoy, pues con la tecnología más alta. Y luego entramos a un grupo de figuras delictivas que la verdad es que no tienen mayor trascendencia, pero pues por lo menos las vamos a comentar rápidamente, que se refiere a los delitos contra la libertad de cultos y de sentimientos religiosos. Y solo tiene pues dos delitos. La turbación de actos de culto, que obviamente son delitos que no tienen en la práctica alguna trascendencia cuando se refiere a esto. Pero me llama la atención la turbación de actos de culto es del 224, pero sí llama la atención el 225 cuando se refiere a la profanación de sepulturas, y vamos a ver ya por qué. Rápidamente, solo para que no quede en el limbo, leemos el 224, que es turbación de actos de culto. Quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecute actos en menosprecio o con ofensa del culto o de los objetos destinados al mismo, será sancionado con prisión de 1 mes a 1 año. Pero luego viene lo que les decía, el artículo 225, que se refiere a la profanación de sepulturas. Escuchen lo que dice. Aquí estamos hablando de los delitos contra la libertad de culto y de sentimiento religioso. En el artículo 225, profanación de sepulturas, dice: quien violare o vilipendiare sepultura, sepulcro
o urna funeraria, coma, o en cualquier otra forma profanare el cadáver de un ser humano o sus restos, será sancionado con prisión de 6 meses o 2 años. Es decir, quien violare o vilipendiare sepultura, sepulcro o urna funeraria. Pero luego hay una coma y dice, o en cualquier otra forma profanare el cadáver de un ser humano o sus restos. Recuerden ustedes cuando estuvimos hablando hace algunas semanas, cuando pues vimos el delito de violación y comentamos que el delito de violación o abusos deshonestos, pues violentos, agresión sexual, etcétera, este tipo de delitos se trataba en que el sujeto pasivo, ahora que pueden ser tanto varones como mujeres, pues siempre que estén vivas, les decía yo. Y cuando dije siempre que estén vivas, entonces surgió la interrogante. ¿Y qué pasa si se trata de un muerto? Es decir, la pregunta era en qué oportunidad, y es que esto se ha dado mucho en la práctica, pues, desafortunadamente. Regularmente en las morgues, pues se ha tenido casos en que se han violado el cadáver de una mujer muerta, pues. Máximo cuando son jovencitas que por una u otra circunstancia han fallecido y llegan a las morgues. Se han habido casos en muchas partes del mundo donde se ha advertido que han sido violadas. Decía, ¿qué pasa si un sujeto es detenido por tener relaciones sexuales con el cadáver de una mujer? Entonces decíamos que ahí no podemos hablar de violación ni de agresión sexual. Y decíamos, ¿qué delito podría ser? Entonces aquí está la respuesta. Es decir, si analizamos la estructura del actual Código Penal nuestro, la respuesta podría estar en la profanación de sepulturas. Porque dice claro, quien violare, vilipendiare sepultura, sepulcro, urna funeraria. Pero luego dice, o en cualquier otra forma, profanare el cadáver de un ser humano o sus restos. Ahí podría darse lo que en aquel momento nos preguntábamos en la clase. Es decir, si las relaciones sexuales eran con el cadáver de una mujer, ya fallecida. Muy bien, eso era lo que tal vez valdría la pena comentar rápidamente respecto de estos delitos, que afortunadamente pues no tienen mayor trascendencia en la práctica forense o en la vía jurídica del país. Sin embargo, sí llama la atención una adición que se hizo. Pues aquí estamos hablando de la profanación de sepultura 225. Y luego, a través del decreto 3396 del Congreso de la República, o sea, un decreto 33 del año 96, se adicionaron el 225A, el 225B y el 225C, que nada, absolutamente nada, tienen que ver con la profanación de sepulturas. Absolutamente nada. Entiendo que esto lo adicionaron acá en el Congreso de la República porque teniendo como antecedentes, pues, cierto tipo de proyectos que se presentaron de leyes penales especiales, podemos llamar así, o de proyectos de Código Penal en el año de 1990 o 1991. La verdad es que
lo que querían era, en todo caso, como no se dieron o no se pudo dar la emisión de esas leyes penales especiales, entonces se modificó el Código Penal, o se adicionó, mejor dicho, al Código Penal vigente los delitos de inseminación. Y estos delitos de inseminación pues se hicieron a través del artículo 225A, 225B y 225C. Pero el 225, como lo explicamos, se refiere a la profanación de sepulturas. En todo caso, pues los delitos de inseminación son una situación, una cuestión radicalmente diferente. Pero pues así lo tenemos. Entonces dice, se adicionó el capítulo 7, que dice de los delitos de inseminación. En el 225A se habla de la inseminación forzosa. Y dice, será sancionado con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial hasta 10 años el que, sin consentimiento de una mujer o de la mujer, procurare su embarazo utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial. Es decir, con el avance, pues obviamente la evolución científica que se ha tenido en este campo, pudiera darse la posibilidad de que alguien intentara inseminar por la fuerza a una mujer sin el consentimiento de él, aunque esto la verdad es que casi que no es posible, o por lo menos son cuestiones, casos que nunca se han observado y que probablemente nunca se van a dar, pero quedó la posibilidad de una inseminación forzosa en contra de la mujer, en contra del consentimiento de la mujer. Si dice que no hay consentimiento de la esposa y se trata de procurar su embarazo, utilizando técnicas médicas o químicas como la inseminación artificial, pues serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Y luego hay una agravación específica del 225. Dice, si resultara el embarazo, se aplicará prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial hasta 15 años. Si la mujer sufriere lesiones gravísimas o la muerte, se aplicará prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial de 10 a 20 años. Estas son agravaciones de la responsabilidad penal y la pena si se dieren esos supuestos en la intención de conseguir una inseminación forzosa en contra totalmente del consentimiento de la mujer. Lo cual, como les decía, creo que es bastante difícil que se pueda dar un caso, pero en todo ya está previsto pues en el artículo 225A. Y luego se adiciona en el 225B, y ahí se habla de la inseminación fraudulenta. Se impondrá prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial hasta 10 años. Vean que aquí son penas mixtas. Las penas mixtas es una pena principal, que es la pena de prisión, y una pena accesoria, que es la inhabilitación especial, porque aquí se trata de especialistas pues, que pudieran llevar a cabo este tipo de situaciones. Entonces dice, se impondrá prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial hasta 10 años al que alterare fraudulentamente las condiciones pactadas para realizar una inseminación artificial o lograr el consentimiento mediante engaño o promesas falsas. A eso es a lo que se llama inseminación fraudulenta. Y luego el artículo 225C fue el último que se adicionó y se le denominó experimentación.
Y dice así: se impondrá de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación especial hasta 10 años al que, aún con el consentimiento de la mujer, realizare en ella experimentos destinados a provocar su embarazo. Aún con el consentimiento de la mujer, realizare en ella experimentos destinados a provocar su embarazo. Hasta ahí esto, pues, parecería que es como un bloqueo al desarrollo científico de la ciencia médica en este tipo de casos. Sin embargo, el legislador creo que muy atinadamente tuvo en cuenta esto y finalizó el artículo 225C con una interpretación auténtica, que es básica para esto. Y la interpretación auténtica que hace el legislador dice: no se consideran experimentos los diversos intentos para procurar el embarazo que se realicen conforme a una técnica ya experimentada y aprobada. Eso es bien importante, la manera como el legislador finalizó con una interpretación auténtica para que realmente pues, se advirtiera que en cuanto al hablar de la experimentación en la inseminación artificial, no se van a considerar nunca como experimentos los diversos intentos que se hagan para procurar el embarazo de una persona, de una mujer, por supuesto, que se realicen conforme a una técnica ya experimentada y aprobada. Y con eso finaliza, pues, este capítulo 7 que se adicionó, les decía yo, pues, al artículo 225, pero que esto se refiere, tal y como ustedes se dan cuenta, a delitos de inseminación. Afortunadamente, pues todos estos tipos penales, afortunadamente, son los que menos incidencia, o no tienen, mejor dicho, hablar muy claro, no tienen incidencia, afortunadamente, en nuestra práctica forense, entre nosotros. Sin embargo, era importante y es importante pues que nosotros los conozcamos y lo sepamos como parte del estudio de nuestro derecho penal 2. Muy bien, esta era la agenda pues, que habíamos planteado para el día de hoy, y el próximo día que tenemos ya clase presencial, pues pasaríamos a ver otro tipo de delitos que se refieren a los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el estado civil de las personas.